Experiencia Tech. Hola a todos, ¿cómo están? Acá Mauricio López en un nuevo capítulo de Experiencia Tech. Como siempre acá los estudios de Santiago Podcast. Métete a santiagopodcast.cl, encuentra ahí tu espacio, agenda la disponibilidad. De seguro vas a encontrar un espacio, infraestructura como esta que te va a ayudar a desplegar el podcast que quieres o la entrevista o lo que tú quieras hacer. Como siempre, este capítulo está auspiciado por Dental Concept. En Dental Concept Studio te acompañan en el cambio que siempre has querido. Son especialistas en ortodoncia y cirugía maxilofacial. Recupera tu confianza ahora y agenda tu cita al +569 6505 2357, +569 6505 2357. Dicho eso, y saliendo del ámbito del patrocinio de nuestro programa, hoy vamos a tener una conversación súper entretenida. Vamos a estar hablando con Ariel. Ariel lo conocimos, probablemente ustedes se acuerdan, en el streaming que hicimos a finales del año pasado sobre la actualización de los datos del censo. De hecho, fue el primer streaming que hemos hecho acá en Experiencia Tech, con una participación muy extraordinaria. Me encantó, recibimos muchas conversaciones a partir de esto y cómo nos sorprendimos con la data respecto a la movilidad en nuestro país, de entender quiénes se estaban moviendo de un espacio a otro y quiénes eran las personas además. Porque ustedes recuerdan que en Experiencia Tech nos centramos en las personas. Es innovación, es tecnología, pero además cómo contribuimos a la calidad de vida de los ciudadanos de este país y ojalá de los ciudadanos de este planeta. Por eso hoy día queremos tener esta conversación parte 2 con Ariel. Probablemente ustedes ya lo han visto o en televisión abierta o en televisión privada o incluso en redes sociales, hablando acerca del transporte, las dificultades que tenemos en la planificación urbana y otros tópicos acerca de servicios disponibles asociados a este entorno de movilidad. Porque hoy día queremos hablar con Ariel acerca de la movilidad en una ciudad y cómo somos capaces quizás de empezar a soñar estas ciudades más inteligentes que nos permitan una movilidad más humana incluso. ¿O no, Ariel? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú, Mauricio? Gracias por invitarme. Bien, también, Ariel. Gracias a ti por venir de nuevo acá a participar con nosotros en este espacio de Experiencia Tech. Sí, muy entretenido para hablar de ciudad, transporte, temas que además a la gente le atraen porque son parte de su vida cotidiana. Es lo que uno habla a la hora de 11. Es lo que uno habla a la hora 11 y además en la hora 11, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa que uno discute respecto sobre el crecimiento del país, las inversiones que se están haciendo y uno ve millones y millones circulando en términos de inversión en infraestructura y aún así seguimos atrapados en un transporte público y una movilidad como del siglo pasado. Sí, porque gran parte de lo que se invierte en movilidad, transporte y ciudad, en realidad se invierte en infraestructura vial para los autos y no para el transporte público. Y cuando nosotros invertimos para autos, los sistemas colapsan. Y a veces la gente dice, oye, pero típico, las autoridades dicen, con esta nueva autopista usted podrá disfrutar de su familia porque va a demorarse solo 10 minutos y antes se demoraba 1 hora. Y dice, bueno, se inaugura la autopista, te demoras 10 minutos el primer mes, 20 minutos el segundo, al año ya te demoras nuevamente 1 hora, porque hay un efecto se llama demanda atraída. Ajá. Y entonces cada vez que se mejora la infraestructura para los autos operan como el gas, toman todo el espacio. Entonces sí se mantiene el mismo nivel de congestión. Es un principio súper como evidente. Uno ve esto como que se abran o se disponibilizan nuevas vías y al rato, al mes, tú lo debes tener medido, pero efectivamente se vuelve a llenar y se vuelve a armar un taco. Yo vivo cerca de una avenida que tiene acceso ahora a Avo. Y era una avenida sin taco, hasta que pusieron el acceso al taco. Y como que llegó más vehículos y ahora todas las mañanas hay una congestión a propósito de gente que quiere meterse al Avo. Sí, de hecho, eso se llama demanda inducida. Y pasa, por ejemplo, imaginemos que un trabajador va de su casa a su trabajo y tiene transporte público. Pero de repente dicen, hoy construyeron una autopista, imaginemos Avo, que va desde mi casa hasta mi trabajo. Es como, qué maravilla, me compro un auto y uso la autopista, porque la promesa es de que esto me va a resolver la vida. Sí, claro. Entonces, ese usuario, que era un usuario del bus o del metro, se compra un auto, se endeuda, y una vez que te lo compraste, te metiste a la autopista, congestionaste la autopista para la que no estaba considerado ese usuario, y al final no se puede bajar porque tiene un auto que lo está pagando. Claro. Y es como, ¿para qué lo voy a dejar en casa si igual lo tengo que seguir pagando? Seguro, y además compite con otros medios de transporte dentro de la ciudad, porque yo he visto comentarios hace poco respecto a la intensidad del uso de las ciclovías en Providencia y cómo
vecinos se quejan de que tienen mayor congestión ahora porque hay ciclovías que construyeron que no están siendo usadas por los ciclistas, porque efectivamente se mueven a una densidad distinta. Entonces, los vehículos siguen ocupando este espacio y contribuyendo a que el entorno, no solo el de quien se está transportando, sino el entorno también, se vea afectado dado el mismo efecto que tiene la movilidad. Sí, en la ciclovía es súper contraintuitivo porque generalmente las ciclovías se ponen donde hoy día hay estacionamiento. Y donde hay estacionamiento, el flujo es cero, porque están estacionados. Entonces, uno saca el estacionamiento, pone una ciclovía y esa calle completa tiene más flujo, porque tiene el de los autos, que era el mismo antes, más toda la gente que se mueve en bicicleta. Y los vecinos normalmente no perciben esto. Ajá. Porque para el usuario común y corriente, una calle que está llena de autos es una calle que tiene mucho flujo. Pero en la realidad es una calle que tiene bajo flujo, porque están congestionados. El flujo es como el caudal que cae de una cascada de agua. Ajá. Si esa cascada cae poca agua, hay poco flujo de agua. Claro. Y cuando tú tienes una calle muy congestionada, lo normal es que en la intersección pasan pocos autos y quedan todos trancados. Sí. Pasan pocos, por eso se genera congestión. Entonces, el flujo es bajo. Y lo que uno tiene que hacer es mejorar el flujo, mejorar la intersección y a veces poner menos pistas. Y la ciclovía nos ayuda a tener un mejor flujo de todas las personas. Y esto a veces las personas no la consideran, pero imaginemos en Providencia. El usuario de Providencia que anda en bicicleta es muy posiblemente alguien que tiene un auto en su casa. Ajá. Si esa persona no tuviera una ciclovía, iría en su auto. Entonces, un auto más que congestiona. Sí. Por tanto, poner una ciclovía y tratar de invitar a todas esas personas que hoy tienen una bicicleta o que hoy día usan el auto en realidad, a que se suban a la bici, descongestiona a los otros autos, Exacto. a los que no se pueden bajar. Es al que no se puede bajar, claro. Claro. Claro, porque efectivamente sucede ese efecto de ahí en el taco. Y ahora aprendo en un taco, pero porque el flujo es muy bajo, y por lo tanto Claro. estoy ahí encajonado, y veo pasar a los ciclistas felices. O sea, eso pasa en Vespucio. Tú veis el nuevo parque que está en Vespucio a propósito de la construcción que ahora ha pasado de lado. La ciclovía que tienen ellos es extraordinaria, entonces tú estás ahí metido en el taco y la gente se mueve feliz. Entonces me invita a mí tal vez me dice, si tal vez una distancia que yo podría resolver Sí. mecánicamente. Sí, hay que considerar, por ejemplo, en Santiago, la mitad de los viajes en auto, Ya. en todo Santiago, son menores a 5 kilómetros, Ya. que es una distancia totalmente pedaleable. Totalmente. Entonces, si uno dijera, mira, de esa mitad, una parte del 10% de esa mitad, si uno le generara la infraestructura y lo invitara a subirse a la bicicleta, porque tiene una distancia bastante pedaleable, menos de 5 kilómetros, es como el 30% es menor a 2 o 3 kilómetros. Es un valor muy grande, o sea, 1 kilómetro. Entonces, si uno le construye infraestructura para que esas distancias cortas las puedan hacer en bicicleta, descongestiona a los otros, a los que hacen 5 o más kilómetros, Exacto. que están en el taco sufriendo la congestión. Exacto. Entonces, podemos ayudar a que las distancias cortas se resuelvan en bicicleta con buenos sistemas de infraestructura, ciclovías seguras, bonitas, con paisaje, que conviertan tu ida al supermercado en un paseo. Ajá. Si uno cuando era niño jugaba a andar en bicicleta. Sí. No era una tarea, era Sí. un juego. ¿Por qué no podemos convertir nuestra ida a la universidad o nuestra ida al trabajo en un juego? Me encanta. Me encanta. Porque tiene que ver con humanizar el transporte y dejarlo no centrado en los temas de la infraestructura, que igual es relevante, y ni tampoco en el vehículo, sino en cómo es parte de mi mejora como sujeto, como ciudadano, como padre, como hermano, como cuñado, como lo que sea, como un rol activo en la sociedad, cómo lo hago más amable. Sí. Y te cambia la vida poder hacer eso en bicicleta. Evidentemente hay gente que vive a 20, 30 kilómetros de su trabajo, no lo podrá hacer. Seguro. Pero normalmente, por ejemplo, los niños estudian cerca de la casa. Cuando eso pasa, uno puede pasar a dejar a los niños en bicicleta. Varios amigos lo que hacen es dejan a sus hijos en bicicleta, estacionan su bicicleta en el colegio y después se van en micro o en metro al trabajo y a la vuelta vuelven en metro, agarran la bicicleta y se lo llevan, porque esa distancia es cerquita. Bueno. Entonces, pero es un momento que puedes disfrutar con tu hijo pedaleando, es un juego. Sí. En vez de salir solo el domingo a dar vueltas, podemos ir al colegio juntos, porque son pocas cuadras, porque es seguro. Pero para eso se requiere infraestructura. Sí, sí. Y tenemos nuestra autoridad concentrada en generar infraestructura adecuada para el transporte público. Yo he visto el cambio que ha habido en red. Pareciera ser que la frecuencia de buses red hoy día no es la que teníamos antes. Ha habido un deterioro. Y también me he dado cuenta que ha habido un deterioro en la percepción de la calidad de los servicios de metro.
Hay un tema con la cantidad de gente, la frecuencia de los trenes, los servicios asociados a este transporte. Cuéntanos un poco más de eso. Sí, ahí, bueno, desde que se desarticuló el MEPCO en ese momento, inmediatamente, bueno, el MEPCO es como un amortiguador. Ajá. Entonces, básicamente, si tú le sacas el amortiguador a un auto, todos los golpes los recibe el auto. Tal cual. En este caso, todo el golpe lo recibió la población directamente. La población y la economía. Entonces, muchas personas dejaron el auto en casa y se subieron al transporte público, especialmente las personas que viven más lejos de su trabajo. Ajá. ¿Por qué? Porque gastan más benzina. Hoy día, todavía, en distancias cortas, ir en auto es más barato que ir en transporte público, porque 800 pesos del litro versus 800 pesos del pasaje. Sí. Pero para las personas que están lejos, es al revés, es más caro ir en auto. Entonces, ese segmento exterior, periférico, se pasó al transporte público. Pero, entonces tenemos más demanda en transporte público, en buses como de un 5%, en metro como de un 4,3%, ¿Ya? pero tenemos menos oferta. Entonces tenemos más demanda y menos oferta. Y esa brecha es lo que la gente padece en el paradero, que o el bus llega tarde, o va muy hacinado, o no le para. Pero la baja en la frecuencia, en la oferta de transporte, ¿también es por MEPCO? ¿Es porque dado que me sale más cara la operación, saco menos buses o menos frecuencia de trenes? No, en Santiago no afectó tanto el MEPCO ¿Ya? porque el 70% de la flota es eléctrica, entonces Ajá. no se ve afectada y además, aunque se viera afectada ese 30%, está obligado a salir el mismo. ¿Dónde se ven más afectados? Son en los transportes interurbanos y rurales, ¿Ya? y todos los que están no licitados fuera de la región metropolitana, Sí. que ahí sí había una reducción fuerte, o sea, de transportes nocturnos, en horarios valles, todo lo que no es todo lo que no es rentable o incluso es a pérdida del Ajá. operador, lo han eliminado porque no pueden costear ese costo, ese sobrecosto. Seguro. O sea, porque debe ser muy caro operar infraestructura de transporte público. Además, regulado, no sé cada cuánto tiempo hay nuevos procesos de licitación de tarifas que les permitan ajustar ellos. No sé. Generalmente hay polinomios que les van ajustando mes a mes, ¿Ya? pero los servicios están licitados, no sé, las frecuencias son las mismas. Ellos tienen que cumplir con la frecuencia. O sea, no están cumpliendo el contrato, básicamente. Bueno, en Santiago, Red Movilidad, algunas empresas no están cumpliendo el contrato porque están ofreciendo menos servicios de los que están en el programa de operación. Ajá. Y eso genera menos oferta de buses. A mí me pasa que cuando yo pienso esto en el mundo de las empresas privadas, no sé si les pasa también allá en la audiencia, es que cuando yo contrato algo, un servicio o compro algo en cualquier industria o me voy al retail, cualquier retail, tengo un esfuerzo de la empresa por brindarme una experiencia de cliente memorable. Al menos en el relato. Oye, nos esforzamos en esto suceda. Entonces, pero si lo pienso solo con el transporte público y lo pienso como si esto fuese una aplicación digital, yo me imagino que no saldría bien evaluado. ¿Cómo percibes tú que es la experiencia de usuario del transporte público? Sí, eso es sumamente importante. Pensemos que tuvimos un shock con la inauguración de Transantiago en el 2007. Sí. Eso fue terrible. Pasamos de un sistema que era malo, pero funcionaba, a un sistema que era catastrófico. Sí. Y eso fue un sufrimiento tan grande para la población que muchos se compraron un auto y se abandonaron el transporte y nunca quisieron volver. Pero desde esa experiencia a la actualidad, Red Movilidad o Transantiago Red Movilidad, han pasado 18 años, se han hecho muchísimos esfuerzos y mejoras continuas durante todos los gobiernos, todos los periodos, con distintos técnicos, pero todos orientados a mejorar la experiencia del viaje, la capacidad, que el tiempo sea menos, que el precio sea lo más eficiente en relación al beneficio, porque hoy día pues, es un poco más caro el transporte, pero es muchísimo mejor en calidad que lo que había en el 2007. Entonces, por el lado de los buses, la mejora es notable. A mí me tocaba recibir muchas visitas internacionales que venían en 2007 a conocer el catástrofe que habíamos hecho en Santiago para destruirlo. Y ahora recibo a las mismas personas, 18 años después, para decir cómo hicieron para resolver este problema de manera tan notable, porque hoy día el transporte público de Santiago está al nivel de una buena ciudad europea. Entonces, en los buses vemos mejor calidad, pero en el metro vemos una permanente peor calidad. En la accesibilidad, en los sistemas de transporte vertical, en que hay menos operación de la que debería haber. Y además, Metro, en el último tiempo, ha llenado de pantallas y de cosas que son bastante desagradables por la luz o por el calor que le generan a los pasajeros. Sí. Entonces, por un lado vemos que buses mejoran, tienen aire acondicionado, y en el metro ponen calefactores que le tiran el aire caliente a la gente se desmaya en el metro. Entonces, hace un año notamos que el flujo
de pasajeros de buses que iba cayendo permanentemente empezó a aumentar. Contra el metro. Contra el metro, y lo superó. Cacha. Y el metro siempre va subiendo porque tiene más líneas, Sí, obvio. tiene más cobertura. Y el bus siempre iba cayendo, pero hace un año empezó a cambiar. Y era como, ¿por qué pasa esto? Porque era totalmente inesperado. Bueno, por la calidad del servicio había llegado a tal punto que la gente percibía un mejor servicio en el bus que en el metro. Exacto. Cuando el metro tiene a nivel mundial un buen servicio, pero no era mejor que el que proveen los buses de Red Movilidad. Qué buen punto eso. Yo tengo esa sensación real en lugares donde la congestión o la distancia respecto al punto de origen no es tan grande. Y hay buses red que son más pequeños, aire acondicionado, wifi y todo lo que tú quieras, y no van llenos. Y tú luego te subes al metro en un horario valle, no sé si se llama valle, pero no punta. Entonces puedes tener una experiencia increíble. Pero no así si vives en una comuna más periférica donde tienes que tener un traslado de, no sé, 40 minutos. Y que el bus no va vacío. Claro. Va lleno, porque todos salen a la misma hora porque se dirigen al mismo propósito, para trabajar o a estudiar. ¿Cómo lo hacemos para que esa calidad de vida sea apalancada positivamente también con un transporte que me permita una movilidad más humana? Es una cuestión súper compleja porque lamentablemente Santiago, según la OCDE, el estudio del 2017, es la ciudad más desigual de toda la OCDE, de todas las ciudades de la OCDE. Y eso es porque la gente vive segregada. La gente rica vive en un lugar, la gente pobre vive en otros, en todo el resto de los lugares, y los trabajos se concentran solo en 3 comunas: Santiago, Providencia y Las Condes. Entonces, tenemos que el 40% de todos los viajes de la región van a estas 3 comunas. Entonces, tenemos todos los vehículos moviéndose a los mismos 3 puntos, a las mismas 3 comunas, pero en el sentido contrario van vacíos. Ajá. ¿Cómo si nosotros queremos mejorar la experiencia de viaje o que todo el transporte funcione mejor, si viene lleno en un sentido y va vacío en el otro, ¿cómo tomamos medidas como ciudad para promover que las empresas que hoy día están concentradas en Providencia, Santiago y Las Condes estén en otra área que no sea la misma, para que la gente pueda llegar a ese lugar con un transporte vacío? Porque hacia allá hoy día van vehículos, pero vacíos. Exacto. O sea, uno va contra el taco, si tú querís. Claro. Porque ese es el relato de la mañana. Yo lo tengo súper presente porque mientras tú me comentabas la diferencia en el grado de intensidad del uso de los buses respecto al metro, pensaba en la calidad de servicio de metro porque efectivamente se ha visto deteriorado el volumen de personas, la baja frecuencia, el calor que hace el metro. ¿Qué pasaste? Ariel, ¿cómo es posible que tengamos un servicio que en general es bien valorado? Yo he visto muchos reels de extranjeros, que este es el metro que hay en Santiago, tenga esa temperatura y no pase mucho. ¿Nos acostumbramos al sufrimiento del transporte? Que en el metro se evalúan las cosas de manera aislada, como Frankenstein. ¿Ya? Entonces hemos ido frankensteinizando quizás el metro. En sus orígenes, el sistema, su creador, Juan Parroquia, un arquitecto, diseñó un sistema que era bastante coherente, con lógicas muy humanas. ¿Ya? Pero esas lógicas se han ido desvirtuando, incluso se han ido contrariando, generándole perjuicios a los pasajeros. De ahí que, por ejemplo, algo que Parroquia planteaba era: no pueden haber locales que vendan comida dentro del metro. Esto era importantísimo para él, porque la gente, primero, el metro no tiene condiciones de salubridad. Hay ratones, hay aire que no se ventila. No hay agua, no hay sanitario, no hay ventilación vertical de aire. Entonces no se deben vender alimentos, pero sobre todo, por un tema sanitario. Por el otro, cuando uno compra un helado, hay una basura. Sí. Esa basura alguien la va a botar al suelo. Y adentro hay viento, porque cada vez que entra y sale un tren hay viento. Y esa basura termina en la línea. Y cuando esa basura termina en la línea, viene un tren que viene haciendo chispitas porque está en contactores eléctricos, prende la basura y se genera un incendio. Por condiciones de seguridad, desde su origen estaba prohibido comer y vender alimentos dentro del metro. Ajá. Pero eso lo contrariaron. ¿Por qué? Porque hay una perspectiva comercial. Sí. Algún ingeniero comercial brillante dijo: ¡oye, mira, qué buena idea! Pongamos tiendas y generamos ingresos no tarifarios. Ajá. Pero eso genera perjuicios, porque después hay un amago de incendio y hay que evacuar a la gente. Y cuando hay que evacuar a la gente en unas condiciones donde las estaciones son cada vez más profundas, es más difícil sacarlo, la gente se cae, los otros lo aplastan. Y eso en toda la pasó hace 3, 4 años atrás. Cacha. Cada uno no considera todos esos otros elementos porque tiene sentido cómo tener este tipo. ¿Por qué no tener este tipo de comercio con todas las implicancias que tiene? O sea, yo no me hubiese imaginado que real el caso de
comprar algo y la basura queda ahí, se lo lleva el viento y puede haber un accidente de ese tipo. Porque además debe ser un proceso súper largo en términos de tiempo que afecta nuevamente la promesa del transporte, porque yo lo que recordaba es que uno toma el metro porque va a la segura, va a llegar. Pero pareciera ser que respecto a su competencia del transporte de red, no es tan así porque también llega. Claro. De hecho, Metro se destacaba por eso, por la certidumbre del tiempo. Ajá. Pero hoy día hay tantas cortes de servicio, cortes que además son catastróficos porque te obligan a darte una vuelta o a salir y eso son horas más tarde y que ya no hay esa certidumbre que te daba el metro. Tanto que, por ejemplo, Metro no es transparente con sus métricas. Ellos nunca informan cuáles son los fallos, si fuera un fallo mecánico o eléctrico, pero hay un proxy que yo utilizo para evaluar el nivel de cumplimiento, que es la emisión del justificativo. ¿Ya? Cuando el metro falla de manera importante, emiten un justificativo para que los trabajadores muestren, digan, oye, no llegué tarde, por mi culpa es que el metro tuvo una falla y que está el justificativo. Sí. Yo eso lo monitoreo desde el 2018 automáticamente. ¿Ya? Y siempre es 1, ninguno, 1 o 2. No se mueve, no pasaba de 2. En marzo tuvimos 8. Wow. Pasamos de 2 a 8. Hay algo que está pasando aquí. Entonces ya no hay certidumbre, pero por el otro lado, más que emitir un justificativo, es qué hace Metro para que esa certidumbre del tiempo vuelva a ser. Sí. Y en los buses eso pasa menos, porque, por ejemplo, puede haber una marcha y eso como que corta el servicio, pero el bus se desvía y se da la vuelta por fuera de la marcha y después vuelve a entrar. Entonces uno se demora un poquito más, pero no es tanto más. Entonces la ciudad, como es un encambre mayor, siempre hay otra capa por la que uno puede pasar. ¿Cuál es el sistema que no tiene ninguna afectación de congestión o de catástrofe? Es la bicicleta. La bicicleta es el modo más certero siempre que llegues vivo, Sí. porque puedes no llegar, Sí. lamentablemente, pero no se ve afectado ni por marcha, ni por congestión, ni por nada. Incluso andar en bicicleta por las calles congestionadas es más seguro. Esto es súper contraintuitivo. No, claro, porque no se está moviendo, entonces puede Claro. circular tranquilamente. No sé que se te cruce a alguien, pero debe ser mucho menor eso. Bueno. Por eso era tan relevante este proyecto de Orrego de tener una ciclovía, creo que es Providencia, Maipú, no estoy seguro si es Providencia, pero que recorría el eje de la Alameda. Sí. Y que pareciera ser que no se va a terminar de construir. Ojalá que se termine. Además, los dineros están comprometidos para llegar. Cuando uno. O sea, lo primero, el eje Alameda es sin ciclovía, es el eje que tiene más ciclistas de todo Santiago. Cacha. ¿Por qué? Siendo que la Alameda es un lugar súper... ¿Por qué es la Alameda? ¿Por qué está lleno de micros, de autos, de camiones? Yo diría, bueno, ¿por qué tiene tantos ciclistas? Bueno, porque los ciclistas son personas y las personas, al igual que todo el resto de santiaguinos, trabajan o se mueven en el eje de la línea 1. Exacto. Por eso la línea 1 tiene tanta gente. Exacto. Entonces, las personas en bicicleta o los ciclistas no son personas ajenas al usuario del transporte público. Una persona en bici se baja de la bici, se sube al metro, se sube al bus, se sube al auto, es la misma persona. Exacto. Sus trabajos o sus destinos, su universidad, está en la Alameda Providencia. Entonces, por eso la gente va en bicicleta por la Alameda. Ahora, la ciclovía de Alameda es simbólica porque conecta Providencia, que es un lugar de destino de trabajo, con las comunas más populosas, por ejemplo Maipú, porque viene por la ciclovía Pajarito, viene todo Maipú, Pajarito, Lo Prado, y engancha hacia Estación Central, que es una ciudad, y conecta hacia Providencia, Las Condes. Entonces, cuando se corta, lo que plantea este gobierno es cortar el financiamiento para que llegue hasta donde llega hoy día Exposición y que no llegue hasta Pajarito, está dejando justo a la gente de las comunas más pobres y populosas sin poder acceder a la ciclovía. En realidad lo van a hacer, pero lo van a tener que hacer entre medio de los autos. Van a seguir haciéndolo, pero entre medio. Con peligro. Sí, claro. Entonces, uno, más en una condición de mercado, dice, la vida le subió a todo el mundo, la bicicleta es un modo seguro que al sistema, al Estado no le cuesta, porque la inversión en bicicleta es mínimo. ¿Por qué cortarlo? Esto, incluso si el objetivo del gobierno es generar empleo, generar ciclovías genera empleo. Sí. Entonces, es muy contraintuitivo y no hay una racionalidad técnica de por qué cortar ese financiamiento. Cuando falta la racionalidad, eventualmente contribuye la información disponible que puedan tener los distintos actores. Muchas veces yo tengo la impresión de que esta información que puede tener Metro, puede tener red, la línea red, es por cumplir. Ahí está la información, pero en realidad no quiero que la uses. ¿Cómo has visto tú ese escenario y cómo lo has podido solucionar? Sí, esto es súper importante porque en general a las personas
o en los trabajos, o en la universidad, uno le pone nota a alguien como un KPI, Sí, sí. si sabe o no sabe. En el trabajo uno tiene indicadores de cumplimiento. Y en el transporte también tiene que haber indicadores de cumplimiento, porque es un sistema grande, masivo. Uno no puede decir si el sistema está bueno o está malo en función de cómo está la cuadra en la esquina de tu casa. Exacto. Entonces necesitamos ver el panorama completo. Y para eso la información, especialmente en tiempo real, es vital para saber cuánto ha mejorado o perjudicado, cómo aumentó la congestión. Entonces, todos esos problemas, los datos son necesarios. Pero muchas veces los que proveen los datos son las mismas autoridades que después pueden ser interpeladas por sus datos. Porque si el sistema funciona mal, son sus datos los que dicen que usted no está haciendo lo suficiente. Claro. Y ahí es como la ciudadanía utiliza esos datos, o la prensa, o para hacer como una accountability de sus autoridades sobre los sistemas que le deben proveer, que son bienes comunes como el transporte. Tal cual. Tal cual. Vi en tu blog, creo que lo tiene Ariel, el blog es blog.ariellopez.cl. blog.ariellopez.cl. Que no se les vaya, métanse al blog porque hay mucha información. Vi en tu blog que tienes un sitio, un espacio destinado a donde uno puede ver en un mapa los distintos puntos dependiendo de la disponibilidad de transporte que hay. ¿Es parte de eso? Sí, he hecho varias herramientas de ese tipo en tiempo real, que funcionan con data en tiempo real, data oficial, para ver cómo está, por ejemplo, el exceso de velocidad en los buses. Ajá. Eso fue un problema durante varios años. La relación en los primeros años de la pandemia, el primer año de la pandemia, la mitad de los ciclistas que murieron en Santiago fueron atropellados por un bus de Transantiago. Y eso para nosotros era importantísimo porque el nivel de mortalidad asociada era muy alta, algo que nunca había pasado hacia atrás y por suerte no siguió sucediendo. Qué bueno. Entonces ahí generamos todo un portal para mostrarle a las autoridades que sus buses iban a exceso de velocidad y estaban matando personas. Entonces, y era contraintuitivo porque estábamos en plena pandemia con todo el mundo en sus casas encerrados, pero los delivery se hacían en bicicleta. Ajá. Y el transporte público, los buses, andaban. Y como no había congestión, los buses iban a exceso de velocidad, porque no había nadie delante que les impidiera avanzar. Entonces es una lógica que en general no vemos, porque siempre uno avanza hasta encontrarse con alguien. Sí. Cuando no hay nadie, los conductores aceleraban a full. Y eso aumentó la mortalidad. Entonces, hicimos esta herramienta para mostrarle a las autoridades, especialmente que administran los buses, que tenían que tomar medidas para que sus conductores no fueran a exceso de velocidad. Y machacamos, hasta que las autoridades dijeron, bueno, esto sí es importante, y tomaron todas las medidas para que los buses hoy día de red movilidad no superan la velocidad máxima. Buenísimo. Y medianamente el sistema sigue corriendo, pero ya está resuelto. Sí. Entonces, la idea era cómo usamos los datos para que las autoridades resuelvan los indicadores que la sociedad necesita que funcionen, porque si no morimos. Claro, porque esa información disponibilizada en un formato amigable y simple para usted. O sea, entiendo yo que es con www, esa es la página web, no tengo que descargar ningún aplicativo. ¿Puedo ver cosas del metro, por ejemplo? Sí, de hecho, presentamos lo de la velocidad de los buses en el Congreso de Ingeniería. ¿Ya? Y cuando terminó todo esto 5 años después y que el sistema ya estaba funcionando bien, hicimos como el recuento de lo bueno que las autoridades habían hecho para resolver el problema. Y dijimos, bueno, ahora que terminó este proyecto, inauguramos este otro. Y el otro fue, tenemos un problema, que Metro se encarga de manejar y operar bien o medianamente bien los trenes, pero no que las personas puedan entrar o salir de sus estaciones. Ajá. Y ahí, si los ascensores o las escaleras mecánicas no funcionan, las personas no pueden acceder desde la superficie hasta el andén. Entonces, eso era clave. El sistema hoy día, Metro, generalmente en las mañanas dice toda la red disponible, pero el 20% de las estaciones tienen algún dispositivo de accesibilidad dañado. Sí. Y cuando uno es adulto mayor, o va con un coche de guagua, o va con niños, o va con muleta, y el ascensor no funciona, la estación no funciona y la red a esa persona no le sirve. Ajá. Tiene que irse a otra estación que está a 1 kilómetro de distancia. Entonces, el metro tiene que ser accesible para todos. La ley lo obliga, además. Entonces, como Metro no era transparente con sus indicadores sobre esto, incluso en la estación Teletón, un lugar tan simbólico, sus 2 ascensores estuvieron dañados durante 1 año. Y la gente de la Teletón ponía voluntarios para llevar a los niños a Lapa por las escaleras. Entonces, hay una condición muy indigna y que Metro no resolvía. Ante eso, hicimos el mismo ejercicio que con los buses.
monitoreamos todos los dispositivos, que son como más de 900 dispositivos de escaleras mecánicas y ascensores, en tiempo real, los extraemos desde la página de Metro, porque ellos son sus datos oficiales, y los ponemos con los KPI por estación, por dispositivo. Entonces yo puedo ver en cada estación cuántos dispositivos hay, cuáles de esos están dañados, hace cuánto tiempo están dañados, y dejarlo de manera expuesta para que en este caso los gerentes del metro, que son los responsables de que esto funcione, al menos se avergüencen un poco si esto lleva 50 días. Sí. Porque las cosas, todos entendemos que las cosas fallan, pero una falla, por ejemplo, en un ascensor de un departamento, dura un día el ascensor dañado. En el retail, una escalera mecánica dura 1 hora dañada, la misma escalera mantenida por la misma empresa. Seguro. Porque esa escalera puede durar 50 días o 90 días o incluso el ascensor de Bellavista de la Florida duró más de un año. Más de un año. Y era el único que podía funcionar. Yo el otro día tuve el feedback de personas que circulan el Metro República. No, si tú circulas por el Metro República probablemente va a coincidir con esto, es que los accesos estaban cerrados. ¿Viste que se despliegan como si fuesen acordeón las puertas de acceso al metro? Y tienen como tres puertas, no sé cómo se llama, tres bandejas. 2 cerradas. Entonces, la misma cantidad de personas que utiliza, todo solo podía entrar por 1/3 del espacio. Y uno dice, ok, debe haber pasado esto una vez. Se entiende, algo sucedió. Pero no, ha sido permanentemente, durante estos últimos meses, cerrado, bloqueado el acceso total y limitado a un espacio muy pequeño para que circule gente, con un volumen de personas increíble, porque está el barrio universitario lleno de gente. Sí. Y no se soluciona. Y no hay nada que diga, estamos mejorando o explicando de por qué suceden las cosas. Sí, y eso es sumamente grave y peligroso, porque las estaciones tienen una cantidad de accesos dimensionada en función del flujo, del caudal de pasajeros que deben poder evacuarse de la estación. Claro. Si esas puertas están cerradas, esa gente no va a poder evacuar en caso de que hubiera un incendio de la basura de los alimentos de la estación. Entonces, ya hace unos años atrás hubo algo similar. Bueno, acá en Tobalaba ha habido varios amagos de incendio porque hay muchos locales comerciales, pero también en Estación Central, ahí las rejas en ese entonces no estaban puestas en la estación, estaban puestas hoy día, uno las ve como frente a la Estación Central por fuera, que todo el espacio público está enrejado. Y hubo un amago de incendio en la estación y la gente tuvo que salir y salía corriendo por arriba de las rejas. Por suerte era en la superficie, porque si esas rejas hubieran estado abajo, se hubieran asfixiado. Sí. Entonces, la situación que está aplicando a Metro al mantener las puertas cerradas, cuando en la superficie además no está sucediendo nada, bastante extraña y pone en peligro a los usuarios. Yo vivo cerca de la estación Bellavista de la Florida, y ahí nunca en la vida, porque está el Mall Plaza Vespucio lejos, nunca ha pasado nada. Y estaban las puertas todas cerradas y solo una abierta. Esto no tiene sentido, porque al final expone a los pasajeros, pero también genera una sensación de tensión innecesaria. ¿Por qué estamos encerrados? Sí, es como que me mantienen en alerta. Esta solución que tú desarrollaste después del Congreso de Ingeniería que te fuiste al metro, ¿está disponible? ¿Yo puedo ver en la estación de metro que está más cerca de mi casa o del lugar donde trabajo cómo está? Sí. Para eso hay que entrar a ariellopez.cl/metro/accesibilidad y se pueden ver todos los dispositivos en tiempo real. Y hace cuánto rato están malos, toda la información y todos los KPI y el historial. Cuántos han estado dañados por cada día. Buenísimo. Vamos a colocar esa página web acá abajo para que ustedes les puedan hacer clic y meterse y averiguar cómo está la estación de usted. ¿Puedo denunciar también? ¿Yo puedo denunciar lo que está pasando en Bellavista de la Florida que tú me estás comentando o Metro República que está sucediendo? Sí, la denuncia no está a través de nosotros, pero yo a todas las personas les sugiero que lo hagan en redes sociales porque, especialmente en Twitter, todas las autoridades políticas leen Twitter y están en Twitter. No en TikTok, no en Instagram, si es que uno le quiere hablar a las autoridades. Y la prensa también se alimenta mucho. Entonces, cuando alguien hace una denuncia porque pasa algo en su estación, es normal que la prensa vaya, recoja eso, lo contacte y lo vaya a entrevistar. Entonces, todos los temas de ciudad en general para la prensa son súper atractivos porque además todos lo vivimos, es parte de nuestro día a día, para todos nos transportamos. Sí, claro, sí, claro. Sí, claro, o sea, hay que velar por a propósito de la humanidad de mi barrio, a esto que tenga todo más cerca, también tengo que hacerme cargo de que si las cosas no están funcionando, avisar. No tiene por qué ser una situación de denunciar que esto no está haciendo, avisar, tal vez no sepan. Claro. Y eso es como el rol. Uno no, por ejemplo, en mi caso, yo no lo hago por molestar, lo hago porque eso puede funcionar mejor. Entonces,
pero la autoridad muchas veces ni siquiera conoce el lugar o no. No, tal cual, tal cual. Entonces, si no lo ve en Twitter, no sabría. Y en general, cuando uno recibe o una autoridad recibe algo así, lo deriva a, oye, mira, vean este caso porque puede ser interesante resolver. Entonces, varias veces autoridades, cuando he hecho cosas así, me han contactado. Me dicen, oye, ¿qué sugieres? Te vamos a poner en contacto para que le orientes cómo... Y se hace. Qué bueno. Entonces, pero otros lo toman como que fuera un ataque personal. Entonces, la idea es siempre mejorar la ciudad para que Seguro, vivamos entre todos todos. mejor. Exacto. Y vivir todos mejor. Y me cacha como te conecto a esto, porque el otro día vi una cuña tuya hablando acerca del taco kilométrico que hay camino a Chicureo. Y luego es como pensando como la ciudad de mejor forma. Y a propósito de la tesis contraintuitiva, ¿por qué no le puedo poner más pistas a Chicureo para que llegue más rápido, sino que son otros los mecanismos para resolverlo? Sí, hay un dicho en ingeniería de transporte que dice que agregarle más pistas para resolver la congestión es como agregar más hoyitos en el cinturón para resolver la obesidad. Se es más cómodo, pero no se resuelve el problema. Totalmente. Entonces, cuando se agranda una pista, se resuelve a veces marginalmente el problema o incluso se puede agrandar. Pensemos en la ruta 78, que sale 68, 78, la que sale hacia la playa. Ya, la de que llega a Viña Valpo 68. Ya, le agregaron una pista y cuando uno llega al puente, que es el puente Mapocho, se genera un tremendo caos. Es más caos que cuando no estaba la pista. Exacto. Entonces, a veces es contraintuitivo, pero a las autoridades les gusta mucho decir, vamos a agregar una pista porque así muestran que están haciendo algo. Ajá. Pero en realidad ese algo empeora la situación. Sí. En la condición de Chicureo, su problema es que está fuera del límite urbano de Santiago. Ajá. El límite urbano de las ciudades está pensado para que podamos vivir juntitos y tener un sistema todo, o sea, tener una calidad de servicios, de que las cosas estén cerca, de que el colegio, el jardín, el supermercado esté cerca. Cuando no hay un límite, la ciudad se desperdiga infinitamente, con muy baja densidad, entonces uno no puede poner un hospital porque hay muy poca gente, estamos todos lejos. Entonces, en el caso, como tenemos un límite urbano, Chicureo se construyó lejos y fuera, con la promesa de los inmobiliarios de la época de que ahí va a estar solo a 15 minutos. Pero a 15 minutos por una autopista, para el primer usuario que llegó a Chicureo eran 15 minutos. Sí. Pero después ya era media hora, después era una hora, después era hora y media. Y ahora a veces puede durar hasta 2 horas. Entonces, y eso es porque está conectado a una vialidad de auto. Si esto estuviera conectado con un sistema de trenes, que se podía haber hecho, fue una zona de desarrollo urbano condicionado a infraestructura vial. Ajá. Si se hubiera condicionado a hacer un tranvía o un tren o un metro, esa condición, uno dice, bueno, llegó más gente, aumentamos la frecuencia del tren, o le agregamos un vagón más al tren, claro, y aumentamos su frecuencia. Entonces eso se resuelve. La gracia de los trenes, que son transportes súper masivos, que no se ven afectados por la congestión. Entonces, sí, claro, puedo agregar más trenes o más vagones al tren y se resuelve. Sí. Pero hoy día tendríamos que hacer otra autopista quizás para mejorar esas condiciones y se va a colapsar nuevamente. Sí, claro, sí, claro. Me gusta la idea de los trenes, de cómo pensamos la ciudad, cómo ir haciendo que crezcan orgánicamente y armónicamente. No solo por el tema de la movilidad, Ariel, sino por el tema de la contaminación. Santiago sigue contaminado, claramente no son los niveles de contaminación que tuvimos en los 90 o los 80, si tú querés, pero sigue contaminado. Y con las fábricas siguen metidas en el mismo radio. Y si queremos crecer, no solo para temas como de domicilio de las personas, sino también de nuestras industrias para sacarlas de este radio de cerros que no nos permite respirar libremente, pero necesita transporte adecuado y el tren pareciera ser que es un súper buen camino. Sí, el tren, bueno, es un sistema masivo, noble, y aunque en su costo inicial es muy alto, tiene una rentabilidad futura. Pensemos que los trenes que estamos disfrutando hoy día fueron construidos hace 100 años. Cacha. Las líneas son de hace 100 años. Cacha. Los puentes tienen más de 100 años. Entonces, es una infraestructura muy noble que permite seguir dando utilidad. ¿Viste la película Hachiko, esta del perrito? Ah, sí, claro. Ya. Ese profesor, en esa historia, él vive como en un lugar como podría ser Chicureo en la película. Y él camina con su perrito a la estación, toma el tren, va a la ciudad, da su clase en la universidad, después toma el tren, llega caminando a su casa. Si existiera una estación de tren en Chicureo, esa podría ser la vida. O sea, yo podría ir en bicicleta, dejo la bici en la estación, me voy en el tren, hago mis cosas en la ciudad, voy a la universidad y después vuelvo a mi vida con mi perrito y tenemos una vida de película. Pero cuando
te vas a vivir a Chicureo y eso no existe, quedas preso Sí. es un lugar bonito, pero estás preso de eso. Y eso no es calidad de vida. Sí, claro, sí, claro. Estás a 40 minutos y 10 lucas de peajes de ida para ir a cualquier cosa, incluso al teatro que te costó la entrada 5.000 pesos. Claro. ¿Cómo te imaginas tú, Ariel, la ciudad del futuro? Estamos en el 2026, pero ¿cómo debiese ser, no sé, Santiago o una ciudad ideal el 2034? Bueno, tengo visiones buenas y malas. Dale, dale. La mala, es como la peor porque es la que es más posible que sea. Santiago, pensemos que el problema es Chicureo, de haberlo conectado con una autopista afuera, pero solo una zona. Hoy día ya se licitó, se adjudicó la construcción de la autopista orbital de Santiago. ¿Ya? Esa autopista va más o menos desde Chicureo y da la vuelta por toda la media luna poniente, pasa por detrás del aeropuerto y conecta hacia el sur de Santiago. Toda esa área. ¿Cuál es el problema? Es que ahí hay un 25% de suelos que son agrícolas que van a llenarse de condominios. Sí. Entonces, el mismo problema que tenemos hoy día en Chicureo lo vamos a multiplicar Exacto. por toda la zona poniente. Y eso va a hacer que Santiago sea más grande. O sea, vamos a pasar de Santiago a Ciudad de México. Y ese tipo de ciudades no son sostenibles por la contaminación, por todos los problemas que genera cuando mucha gente vive muy junta. Por el otro lado, y retomando lo que planteaste de los trenes, uno podría pensar en una solución alternativa. Hoy día se está haciendo el tren que va a Batuco, pero en Valparaíso se está alargando. Bueno, todo esto es el tren de Meis, que hizo a finales de 1800. Entre Valparaíso y Santiago estamos conectados a través de Batuco, Tiltil y todo. Ahí hay un tren que circula todas las noches hacia el puerto. Y también estamos conectados desde Santiago hasta Chillán. Y hoy día se está haciendo los estudios para extender la línea de pasajeros desde Chillán hasta Concepción. Sí. Entre Valparaíso y Concepción vive el 70% de la población de Santiago, o sea, de Chile. Chile. Entonces, estamos solo a 500 kilómetros de distancia, de Concepción a Santiago Valparaíso. Sí. Lo que hemos propuesto desde el Instituto Ferroviario es generar un sistema como un corchete que vaya desde Concepción hasta Santiago, pasa por el aeropuerto y sigue a Valparaíso. Bueno. Eso nos conecta, nos permite que todas estas estaciones que están entre Concepción y Valparaíso-Santiago se conviertan un poco en la vida de la persona de Achico. Sí. Que entonces, hoy día el suelo en Santiago es caro, pero uno podría irse a vivir a Nos, o ir a vivirse a Rancagua, o a Graneros, o a un montón de lugares y tener el tren que te lleva a 40 minutos de la universidad, que es lo mismo que uno hoy día se demoraría en micro. Sí. Pero puedes vivir como en una ciudad tranquila. Exacto. A una escala distinta. A un tren de distancia. Donde además la gracia del viaje en tren, que no es como el viaje en el bus parado o en un ascensor que uno va apretado, es un viaje que normalmente tiene una mesita, que uno va cómodo, como es un viaje que uno, por ejemplo, si vive así, uno hace con sus hijos que van a la universidad o al colegio. Entonces ese espacio es un espacio como de conversar, revisar tareas, es como el living antes de llegar, es como una conversa previa. Y los trenes tienen nada más algo que te permite como disfrutar del paisaje, disfrutar de un tiempo. Cuando la gente piensa en trenes, en general a todo el mundo le gustan los trenes, no porque el tren sea bueno, incluso le gustan los trenes antiguos, es porque uno recuerda sus viajes y el buen momento del tren. Entonces esa alegría es lo que uno debería tratar de tener, llegar con esa alegría a un trabajo o a la universidad, en una vida más lenta, pero que en realidad se percibe más tranquila, pero al mismo tiempo, porque no está afectado por la congestión. Extraordinario. Ariel, como te comenté, se nos acaba el tiempo. Está extraordinaria la conversación. Te quiero invitar, sí, tómate un minuto. ¿Tienes un mensaje que tú le quieras transmitir a las autoridades que están pensando este Chile del que estamos hablando? ¿Qué te gustaría a ti que, dónde se enfocaran o aquello que tú crees que es una cuña relevante para que les quede a ellos hoy día puesto en su diseño de aquí al 2034? Quizás lo principal en el contexto actual es que el transporte no es algo que le podamos aplicar recortes. El transporte es un habilitante para acceder a la ciudad. Cuando nosotros cortamos el transporte o le bajamos los recursos, estamos perjudicando a esa persona que va al hospital y que no va a poder llegar o va a llegar tarde a su examen y va a perder el examen y va a agravar su salud porque no tuvo ese examen. O ese estudiante que iba a la universidad y no pudo llegar, perdió el examen porque llegó tarde, y si uno pierde un examen,
te echas el ramo, y si te echas el ramo posiblemente te echan de la universidad. Entonces el transporte afecta gravemente la vida cuando no funciona. Por el contrario, cuando el transporte funciona bien, te permite acceder a la vida, al derecho a la ciudad, acceder al teatro, ir al cine, ir a juntarte con tus amigos. Por eso el transporte no es algo que se pueda, entre comillas, eficientar recortándolo. La manera de hacerlo más eficiente es inyectándole más recursos, porque un buen transporte mejora la economía de la ciudad y del país y la vida de esas personas. Entonces, lo que invitaría a las autoridades especialmente es que entre nuestras diferencias, todas las personas tenemos posiciones políticas distintas, convengamos de que el transporte es un bien común que tenemos que cuidar entre todos y tratar de dejar nuestras dogmas o ideologías de lado, porque en esto deberíamos estar todos de acuerdo que el transporte de la ciudad debe ser bueno para todos y hacer todo lo posible para eso. Buenísimo. Gracias, Ariel, por estar con nosotros. Y a ustedes, la comunidad, recuerda el dato de Ariel. La información está disponible, te vamos a poner acá la dirección para que puedas ver cómo está el metro, cómo está el transporte público y así te puedas planificar, ordenar y contribuir con información también a las autoridades para que tomen mejores decisiones. La movilidad en el país y en tu ciudad es responsabilidad de todos, de aquellos que están planificando, de aquellos que lo usamos y de aquellos que promovemos también alternativas en los medios de transporte. Si puedes irte en bicicleta, ve en bicicleta. Si puedes complementar tu viaje de bicicleta a metro, bicicleta a bus, bicicleta a un vehículo, hazlo. Contribuye para que esta ciudad y el entorno que tú tienes cada día sea un poco más humano del que tenemos hoy día. Nos vemos. Experiencia Tech.